El tema o estudio que vamos a tener en esta hora, pues lleva por título, por nombre y título Nuestra única salvaguardia contra Satanás. En este estudio vamos a entender por la gracia de Dios cuál es nuestra única salvaguardia. Sabemos que el príncipe de este mundo, pues, es Satanás y él está controlando todo, especialmente todas las mentes de aquellos que no están agarrados del Señor. Nuestra primera lectura que vamos a leer se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, el versículo 4. Y allí nos dice la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En otras versiones dice, en los cuales el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Aquí podemos entender y ver que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creen. Pero también Satanás está haciendo un trabajo y está cegando el entendimiento de lo que profesan creer también. Y eso lo veremos más adelante. El príncipe de este siglo, de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. En el libro de Efesios, el capítulo 4, los versículos 17 y 18 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de la mente, de su entendimiento, ¿verdad? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Son ignorantes o no quieren aceptar la verdad o la luz que se le presenta para que no sean falta de conocimiento, para que no sean ignorantes? Lo que sucede es que cada vez que se le presenta la verdad a una persona que esté en el mundo o a algún cristiano que está adoctrinado de alguna manera, en vez de estudiar la verdad presentada, prefieren mantenerse o quedarse en el mundo y, si es cristiano, introducir las cosas del mundo dentro de las iglesias, dentro de los grupos. En vez de aceptar la verdad, se van al mundo. Como dice Santiago capítulo 4, versículo 4, lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si vamos o si van al mundo, van a contemplar las cosas del mundo, van a reverenciar las cosas del mundo. Y si son cristianos y van al mundo, para traer las cosas del mundo dentro de las iglesias, al no aceptar la verdad que le es presentada. Lo que se contempla, como dice esta cita, lo siguiente: por medio de la contemplación nos transformamos. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa, se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. ¿Qué estamos contemplando nosotros? ¿Estamos verdaderamente contemplando a Jesús a través de la escritura, a través de la oración? ¿O estamos contemplando cosas del mundo, lo cual nos hace a cada uno de nosotros enemigos de Dios? En el libro de Gálatas, el capítulo 6, los versículos 7 y 8 dicen, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si vamos al mundo, no diciendo que nos apartamos de la iglesia y vamos al mundo, sino que muchas veces, estando en la iglesia, nosotros contemplamos las cosas del mundo. Y muchas veces
Esas cosas del mundo se atraen o se traen dentro de las iglesias, dentro de los grupos. Y aún dentro de la iglesia, dentro de los grupos, venimos a ser enemigos de Dios. El versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Está claro lo que Dios nos dice. Dios no puede ser burlado. ¿Cuál será nuestra única salvaguardia contra Satanás? Vemos que Satanás es quien ha cegado el entendimiento de los seres humanos. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3 y 4 dice lo siguiente. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque cuando digo vuestro sentido, señalo la mente. Sabemos que hay 5 sentidos: oído, vista, olfato, gusto y tacto. Pero cada uno de esos sentidos está dirigido por la mente. Lo que usted oye se registra en la mente. Lo que usted ve se registra en la mente. Lo que usted huele y gusta se registra en la mente. Lo que usted toca, cuando usted toca con sus manos algo, eso manda una señal hacia la mente también. Pero temo que como la serpiente, Satanás, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que lo hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hoy en día se predica diferente evangelio. Hoy en día se reciben otros espíritus. Hoy en día se predica otro Cristo. La Biblia nos dice en el libro de Marcos capítulo 2 versículo 28 que Jesús es Señor del sábado. Si Jesús es Señor del sábado, ¿quién es el Señor del otro día o de los otros días? Se predica otro evangelio. La Biblia nos enseña en el libro de Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Y en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el mismo libro, en el capítulo 4, el versículo 17, dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino, el mensaje del reino es llamar al pueblo al arrepentimiento, llamar a los seres humanos al arrepentimiento. El mismo libro, en Mateo 24, el versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Estamos llamando a los seres humanos o al pueblo al arrepentimiento? Hay muchos que predican y enseñan que la ley de Dios no se debe de guardar. ¿Estamos nosotros enseñando eso, a que no se guarde la ley? Hay ley moral y hay ley física. ¿Se están violando algunas de esas leyes? El libro de Gálatas, el capítulo 1, versículos 6 al 8 dice lo siguiente: estoy maravillados de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Estamos siguiendo un evangelio diferente o estamos siguiendo el evangelio de Cristo? De llamar al pueblo al arrepentimiento y de nosotros mismos a arrepentirnos de las cosas que estamos haciendo. Versículo 7 dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Dice el versículo 8,
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea maldito, lo que significa la palabra anatema. Si se enseña un evangelio diferente. Entonces, ¿cómo es posible que en las iglesias y en los grupos se esté predicando un evangelio diferente? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3 al 15, dice lo siguiente: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así es como un evangelio diferente se introduce en las iglesias y en los grupos por falsos apóstoles obreros fraudulentos. Vemos cómo es Satanás se disfraza como ángel de luz también. Y sus ministros se disfrazan como ministro de luz y comienzan a enseñar un evangelio diferente. El mismo Satanás le citó la Biblia a Jesús, como podemos ver en el libro de Mateo, el capítulo 4, los versículos 5 y 6. Allí nos dice lo siguiente: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, o sea, a Jesús, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, o sea, Satanás le dijo: si eres el Hijo de Dios, echa, échate abajo, porque escrito está. Ahí vemos que Satanás dice: escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Lo que Satanás está diciendo en Mateo 4:6, él lo está citando y dice: escrito está. Esa escritura se encuentra en uno de los salmos más citados por nosotros, es el Salmo 91, los versículos 11 y 12. Pero noten, Satanás le cita esa escritura, lo mismo que él hace dentro de algunas iglesias, dentro de algunos grupos. Satanás cita las escrituras y Jesús en el versículo 7 le responde. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿cuál sería nuestra única salvaguardia contra Satanás? En los versículos que acabamos de leer de Mateo capítulo 4, podemos ver que nuestra única salvaguardia contra Satanás es la palabra de Dios, es la Biblia. Nosotros leímos en 2 de Corintios 4:4 que el príncipe o el Dios de este mundo, de este siglo, le ha cegado el entendimiento a los incrédulos, y no solamente a los incrédulos, sino que se introduce en las iglesias y en los grupos trayendo evangelios diferentes, doctrinas diferentes. En Efesios 4 leímos el versículo 17 y 18, que no tenemos que andar en la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, sino que tenemos que ser transformados, como nos dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, o sea, no os conforméis a como leímos anteriormente, que el príncipe de este siglo le tiene el entendimiento entenebrecido. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a renovar nuestro entendimiento? Satanás, el príncipe de este siglo, el Dios de este mundo, pone cosas en las mentes de los seres humanos para que el entendimiento sea entenebrecido. Pero los hijos de Dios no deben de hacer eso. ¿Qué entonces necesitamos? Vemos que esto es lo que ha de ser nuestra única salvaguardia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y 17 dicen lo siguiente: todas las escrituras inspiradas por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por esa razón es que la palabra de Dios tiene que estudiarse, escudriñarse, para que lleguemos a ese nivel donde Dios quiere que nosotros estemos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 4, dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempos y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, porque vendrá el tiempo. Ese tiempo ha llegado. Hoy todos tienen comezón de oír algo que le levante la euforia. Pero sin embargo, nadie quiere sentarse a estudiar la palabra de Dios. Todos queremos ver video con relación a las señales del tiempo del fin, pero nadie quiere estudiar la palabra de Dios donde nos hablas acerca de las señales del tiempo del fin. Todos están volviendo a las fábulas y se están apartando de la verdad. Dice lo siguiente: la Biblia es la voz de Dios, hablándonos tan ciertamente como si pudiéramos oírlo con nuestros oídos. La palabra del Dios viviente no está solo escrita, sino que es hablada. ¿Recibimos la Biblia como el oráculo de Dios? Si nos damos cuenta de la importancia de esta palabra, ¿con qué respeto la abriríamos y con qué fervor escudriñaríamos sus preceptos? La lectura y la contemplación de las Escrituras serían consideradas como una audiencia con el Altísimo. La palabra de Dios es un mensaje que debemos obedecer con un volumen, para consultar a menudo y con cuidado y con un espíritu deseoso de asimilar, de aprender las verdades escritas para la admonición. Debemos tener un espíritu deseoso de asimilar las verdades escritas para la admonición de aquellos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. No debe ser descuidado en favor de cualquier otro libro, sino seguimos los caminos de Dios. Necesitamos convertirnos. Si practicamos su palabra, esto originará una influencia elevadora, en nuestra vida mental, moral y física. Si practicamos su palabra, esto originará una influencia elevadora en nuestra vida mental, moral y física. Cuando abrimos la Biblia, comparemos nuestras vidas con sus requerimientos, midiendo nuestro carácter con la gran norma moral de justicia. Tenemos que tener un espíritu deseoso de asimilar las verdades escritas para la admonición. ¿Qué es admonición? Es un discurso con que se hace ver un mal y se invita a corregirse o arrepentirse de ese mal. No solo nos ha revelado Dios la doctrina de la expiación, ofreciendo la esperanza de vida eterna, sino que sus palabras son maná del cielo para que el alma se alimente y reciba fuerza espiritual.
La Biblia es la gran norma de lo bueno y de lo malo, que define claramente el pecado y la santidad. Sus principios vivos, corriendo por nuestras vidas como hilos de oro, son nuestra única salvaguardia en la prueba y la tentación. ¿Cuál es nuestra única salvaguardia contra Satanás? La palabra de Dios. Los que llevan el último mensaje de misericordia al mundo deben sentir que es su deber instruir a los padres acerca de la religión en el hogar. El gran movimiento de reforma debe principiar presentando a los padres, las madres y los hijos los principios de la ley de Dios. A medida que se presentan los requerimientos de la ley de Dios y los hombres y mujeres se convencen de su poder de acatarla, muéstresele la responsabilidad de su decisión, no solo para consigo mismo, sino para con sus hijos. Muéstreseles que la obediencia a la palabra de Dios es nuestra única salvaguardia contra los males que están arrastrando al mundo a la destrucción. Algo que nos dice la palabra de Dios. A ver si nosotros le estamos haciendo caso a la palabra de Dios. En el libro de Mateo, el capítulo 24, los versículos 16 y 18, dice lo siguiente. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Este mismo relato, Lucas lo describe de la siguiente manera. Lucas 21, versículos 20 y 21 dice lo siguiente. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, en la ciudad, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren a ella. En pocas palabras, como hemos dicho muchas veces, que llegará el tiempo en que nosotros no vamos a poder ni entrar ni salir de las ciudades. Eso es una señal del tiempo del fin. Eso es una señal del eminente regreso de Jesús a buscar a su pueblo. Esto es una profecía dada a Jerusalén, pero sabemos que esto es una profecía dual que tiene doble cumplimiento. Dice lo siguiente esto. La profecía del Salvador, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primer cumplimiento no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Lo mismo que sucedió en Jerusalén en el año 70 es un pálido reflejo de lo que sucederá en el mundo entero. Cuando veáis la ciudad rodeada por los ejércitos. Esta noticia dice lo siguiente. Oxford se prepara para reducir gradualmente sus famosos atascos de tráfico o tapones, como dicen muchos, de tráfico. La ciudad universitaria se dividirá en 6 distritos y los automóviles serán multados si abandonan su vecindario con demasiada frecuencia. ¿Qué implica esto para el tiempo del fin? Recuerden, está hablando de las ciudades y el tráfico.
La ciudad universitaria se dividirá en 6 distritos y los automovilistas serán multados si abandonan su vecindario con demasiada frecuencia. Esta otra dice, las ciudades europeas buscan eliminar los automóviles en la revolución del transporte. En todo el continente europeo, los centros urbanos están restringiendo la entrada de automóviles a ciertas partes de las ciudades e imponiendo nuevas tarifas, o sea, multas. En París, que se celebra los domingos sin automóviles, escuche bien, en París, que se celebra los domingos sin automóviles, solo los automóviles diésel y gasolina más nuevos y menos contaminantes pueden viajar a la zona de baja emisión. Ustedes ven que hay con el tráfico en las ciudades y cómo lo quieren eliminar para hacer lo mismo que se está haciendo en Francia, tener o celebrar los domingos sin automóviles. Solo los automóviles diésel y gasolina más nuevos y menos contaminantes pueden viajar a las zonas de bajas emisión de la ciudad. Para el 2030, solo la electricidad o el hidrógeno podrán ingresar a la capital francesa. Los conductores que se dirijan a Londres durante el horario comercial deben pagar tarifas de congestión de $17 por día y tarifas de entrada adicionales de $15. Simplemente para ingresar a zonas de emisiones ultra bajas en algunas partes de la ciudad. Los automóviles pronto estarán totalmente prohibidos. Mucho que decir. ¿Qué pasaría si los conductores se niegan a pagar esas tarifas, esas multas? ¿Llamarán a las policías? ¿Llamarán a la Guardia Nacional? Ya vemos cómo una cosa trae a la otra. Y así se verán rodeadas las ciudades por el ejército. Esta cita dice lo siguiente: con el afianzamiento del papado, fue estableciéndose más y más la institución del domingo. Por algún tiempo el pueblo siguió ocupándose en los trabajos agrícolas fuera de las horas de culto, y el séptimo día o sábado siguió siendo considerado como el día de reposo, pero lenta y seguramente fue efectuándose el cambio, debiera decir. Se prohibió a los magistrados que fallaran con lo civil los domingos. Poco después se dispuso que todos, sin distinción de clase social, se abstuviesen del trabajo ordinario, so pena de multa, como estamos comenzando a ver ahora en estas ciudades, con penas de multa para los señores y de azotes para los siervos. Más tarde se decretó que los ricos serían castigados con la pérdida de la mitad de sus bienes y que finalmente, si se obstinaban en desobedecer, se les hiciese esclavos. Los de las clases inferiores debían sufrir destierro perpetuo. ¿Cómo esto que acabamos de leer es lo mismo que está sucediendo en las ciudades europeas? Sigue diciendo esta otra noticia. Los conductores en Oxford pueden necesitar permisos para poder conducir por la ciudad y luego solo 100 días al año bajo un nuevo esquema para reducir el tráfico. El esquema será vigilado por cámaras en ubicaciones de filtro de tráfico en toda la ciudad. Se cobrará una multa de 70 euros a los conductores sin permiso. Las restricciones que se introducirán en agosto entrarán en vigencia entre las 7 de la mañana a 7 de la noche. 70 euros, 7 de la mañana, 7 de la noche. Los 7 días de la semana en 4 de las 7 ubicaciones de la cámara, pero no los domingos en las otras 2. Sigue diciendo, en febrero,
Oxford introdujo una zona piloto de emisión ultra bajas en un puñado de calles de la ciudad, con planes para expandir el esquema de en todo el centro de la ciudad. Cuando veáis la ciudad rodeada por el ejército, el que esté en el campo no vuelva. El que esté en ella salga. Su gabinete debe tomar una decisión el 29 de noviembre, o sea, el 29 de este mes. Pero Enright dijo que confiaba en que sus colegas le darían luz verde. El año pasado, Birmingham presentó propuestas similares como parte de su nuevo plan de transporte para reducir los viajes en automóvil hacia y a través del centro de la ciudad. Esta otra dice, la encuesta sugiere compatibilidad con los filtros de tráfico de Oxford. Según cifras de YouGovernment, el 60% de las 249 personas encuestadas en la ciudad apoya los planes para crear 6 filtros, mientras que el 30% se opone. También se preguntó a los encuestados sobre los planes para expandir la zona de cero emisión y el 69% estuvo en favor y el 23% en contra. En pocas palabras, quieren expandir la restricción no solamente a las ciudades, sino a los alrededores de las ciudades. Y no solamente en Europa, sino en otras naciones como en los Estados Unidos. Dice esta otra noticia, el jefe de carreteras de Oxfordshire responde sobre los cargos de la zona de cero emisión de Oxford. El objetivo principal de este esquema, de este plan que están llevando a cabo, es cambiar el comportamiento, no generar ingreso. Esto están haciendo ellos para cambiar el comportamiento. Quieren jugar con la mente. ¿De dónde sale el comportamiento de los seres humanos? Es de la mente. Cambiar el carácter, en pocas palabras. Ciudad en 15 minutos. ¿Podría remoldearla? El lugar donde vivimos ser la clave para una vida más feliz y salvar el planeta. ¿Qué hay detrás de estos? De liberar las ciudades los domingos libres de automóviles para que no haya más contaminación, para salvar el planeta. ¿Suena familiar esto a lo que dice Laudato Si? Esta otra noticia dice, el Papa Francisco es un crítico urbano. Hablando de vivienda, el Papa se hace eco de la gran urbanóloga Jane Jacobs, quien arremetió contra la destrucción total de los barrios de la ciudad, donde los niños jugaban en las calles y las madres se sentaban en los escalones por proyectos de viviendas públicas sin alma. En pocas palabras, dicen ellos que hay mucha contaminación, muchos automóviles, en las ciudades donde ya los niños no pueden jugar por tanta contaminación que hay. Según los planes de ellos, hay que reducir todo eso y darle un día sin automóviles. Sorprendente más aún es lo que dice esta noticia o este Twitter, que lo publicó el Fórum Económico Mundial. Dice, bienvenido al 2030. Recuérdense, estamos en el 2022. Dicen ellos, bienvenidos al 2030. No tengo nada, no tengo privacidad y la vida nunca ha sido mejor. O sea, que estarán dependiendo completamente del gobierno, lo que estén en las ciudades. Sigue diciendo acerca de este Twitter. Bienvenido al 2030. No tengo nada, no tengo privacidad y la vida nunca ha sido mejor. Se repito nuevamente. Bienvenido al año 2030. Bienvenido a mi ciudad, dice. O debería decir nuestra ciudad. No soy dueño de nada.
no tengo auto, no soy dueño de una casa, no tengo electrodoméstico ni ropa. Una por una, todas estas cosas se volvieron gratuitas, por lo que terminó sin tener sentido que tuviéramos mucho. Lo mismo que hemos venido hablando en estudios en temas anteriores. Como dicen, los hijos de Dios serán privados de todo bienes terrenales. Esta cita dice, pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. Vez tras vez, el Señor ha dado instrucciones en el sentido de que nuestro pueblo debe mudar sus familias de las ciudades al campo, donde puedan cosechar sus propias provisiones, porque en el futuro se agravará mucho el problema de comprar y vender. Debemos comenzar ahora a escuchar las instrucciones que se nos ha dado una y otra vez. Salir de las ciudades a los distritos rurales, donde las casas no están cerca la una de la otra y donde estaréis libres de la intervención de los enemigos. Mi mensaje es sacad a vuestra familia de las ciudades. Y ahora, hermanos queridos, como estamos comenzando a ver las ciudades siendo rodeadas, ha llegado el tiempo en que a medida que Dios abra el camino, las familias deben salir de las ciudades. Los niños deben ser llevados al campo. Los padres deben obtener un lugar tan adecuado como se lo permitan sus recursos. Aunque la vivienda sea pequeña, debe haber junto a ella tierra que se pueda cultivar. Antes que el azote venga como avenida de aguas sobre los habitantes de la tierra, el Señor exhorta a todos los que son israelitas de verdad a prepararse para aquel suceso. A los padres hace llegar este grito de alarma: juntad a vuestros hijos en vuestros hogares, separadlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, que enseñan y practican lo malo. Salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Los padres pueden obtener casitas en el campo con tierra de cultivo, donde puedan tener huertos y donde puedan cosechar verduras y frutas menudas para reemplazar la carne, que tanto corrompe la sangre que corre por las venas. En tales lugares los niños no estarán rodeados por las influencias corruptas de la vida en la ciudad. Dios ayudará a su pueblo a encontrar tales hogares fuera de las ciudades. ¿Cuál es nuestra única salvaguardia? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos aconseja a apartarnos del mal, del pecado. La palabra de Dios es lo que va a instruir. La palabra de Dios es lo que va a sacar lo que Satanás ha puesto en nuestra mente. La palabra de Dios nos aconseja. En el libro de Santiago, capítulo 4, el versículo 7 y 8 dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo vamos a purificar nuestra mente, nuestro corazón? Como decía la lectura anterior que leímos anteriormente, que lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si sembramos para la carne cosecharemos corrupción. Pero si sembramos para el espíritu, cosecharemos para el espíritu de vida eterna. Segunda de Corintios 6:17 dice lo siguiente: por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Mis queridos hermanos, estemos atentos
a nuestra única salvaguardia, que es la palabra de Dios. Recordando siempre que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Dios me le guarde rica y abundantemente, esperando que todos nosotros hagamos la preparación necesaria y que siempre podamos reprender al enemigo con un escrito está. Dios le guarde. Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.